El presente conversatorio de medios es transmitido por una cadena nacional de radios a nivel nacional, son 1.700 emisoras. Además, estaremos transmitiendo mediante flashes informativos en la televisión nacional. Señor presidente, buenas noches, bienvenido, por favor. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, representantes de los medios de comunicación. Buenas noches, Gualaceo, Azuay. Buenas noches, Ecuador. Nos retransmiten muchas emisoras de radio en vivo y se van a conectar a algunos canales nacionales. Primero, mil disculpas por la considerable demora. Creo que nunca los he hecho, al menos hasta donde recuerdo, esperar tanto. Son los gajes de este oficio. Hemos tenido que monitorear la aparente situación de emergencia que se está viviendo en el país por la supuesta renuncia masiva de médicos, por la discusión, todavía ni siquiera está aprobado, del nuevo Código Integral Penal. La realidad es que, bueno, tuvimos una reunión de 1 hora para monitorear a nivel nacional, allá en el ECO 911, acá vengo, por eso llego tan tarde, vengo a hacer algunas llamadas. Ya esa hora nos retrasó 1 hora la agenda, porque hemos tenido una agenda muy intensa, muy ajustada en Azuay, en Cuenca, en Pauta, en Gualaceo. Y esa hora de más en Cuenca, pues nos retrasó toda la agenda y he tenido que hacer algunas llamadas, recibir alguna información adicional, además de tener que estar con nuestra gente, nuestro pueblo, viendo las obras y al mismo tiempo preocupado de esta situación. Pero bueno, son los gajes de este oficio, no es la primera crisis y seguramente no será la última. En todo caso, los informes que tenemos a nivel nacional es que en realidad, efectivamente, solo existe una renuncia de un médico, el traumatólogo Juan Barriga, del Pablo Arturo Suárez de Quito, y es una renuncia que ya se había anunciado hace muchos meses. O sea, el doctor Barriga ya pensaba retirarse del hospital Pablo Arturo Suárez. No sé si piense retirarse ya de la práctica médica. Sin embargo, es claro las manifestaciones de algunos dirigentes gremiales. Ese ha sido uno de los problemas, ¿no?, en la discusión del Código Integral Penal con los médicos, porque han tenido muchos representantes, muchos portavoces. Hemos tenido múltiples reuniones con muchos de esos representantes. Se ha aceptado 80-85% de lo que sugirieron. Pero ha habido voces que nunca estuvieron de acuerdo, que sencillamente no querían saber nada del asunto, imponerse por la fuerza. Y bueno, parece que esas voces están teniendo acogidas entre ciertos segmentos de la profesión médica, lo cual nos desilusiona y nos llena de tristeza, ¿no?, porque no hay gobierno que haya hecho más por la salud pública, por la salud en general, por los médicos del sector público, que el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero así es la vida, no trabajamos para recibir gratitudes y, por supuesto, no será la primera ni última deslealtad que suframos. Y ojalá que contextualicen los medios mis declaraciones, porque lo que buscan es ahondar el conflicto para ver si esta vez tumban al gobierno, nos hacen daño, perdemos las próximas elecciones. Atento, Ecuador, que no se politice, como ya se está politizando, una situación tan delicada. Quiero decirles que la mala práctica profesional, no médica, su sanción está ordenada en la Constitución de la República, aprobada democráticamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Artículo 54. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. Primera cosa que debemos tener muy claro, esto es mandato constitucional, aprobado en las urnas por el pueblo ecuatoriano, si estamos claros. Quiero decirles que ya se sanciona la muerte por mala práctica profesional, ya sea transportistas, ya sea médicos, se llama en el Código Penal vigente homicidio inintencional, y es el artículo 459. Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otros, si no es asesinato. Pero miren lo general que es este código. Ha causado el mal por falta de previsión o de precaución. Si, como veremos, con lo detallado que está el nuevo código, dicen que se está persiguiendo a los médicos, tratándolos como criminales, ningún médico debieron renunciar todos en 1938, creo, 1938 me parece que es el año en que empezó el actual código, debieron renunciar desde 1938. Escuche bien, Ecuador, para que vean cómo se nos manipula, cómo se tergiversa la información.
la sanción por homicidio intencional, es decir, donde no hay intención de matar a alguien, un accidente de tránsito, pero también un médico que comete graves errores en una cirugía, un ingeniero que construye mal una casa y se va abajo y mata a la familia que habitaba en ella, eso se llama homicidio inintencional. Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión de precaución. ¿Ustedes saben cuántos médicos pueden ser acusados con este artículo tan general? Entonces es falso que no ha habido sanción para muertes inintencionales en el quirófano o en cualquier práctica profesional. Por el contrario, se están precisando las condiciones en que va a haber responsabilidad por parte del profesional. Se está protegiendo al profesional y a la víctima, porque el articulado que tenemos en estos momentos, ese sí es muy general, pero para que vean cómo son las inconsistencias de la vida. Artículo 460, pena para el homicidio inintencional. El que inintencionalmente hubiera causado la muerte de otra persona, si el acto no estuviese más severamente reprimido, será penado con prisión de 3 meses a 2 años y multa de 8 a 31 dólares de los Estados Unidos. Es decir, se tiene hasta 2 años. Si es que no está penado en otro artículo, de forma más severa, hasta 2 años por el homicidio inintencional. Entonces, 2 ideas ya van muy importantes. La Constitución, aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano, ordena sancionar la mala práctica profesional. Y es totalmente pertinente. Yo estoy de acuerdo con eso. Se debe sancionar la mala práctica profesional en todos los ámbitos. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de profesión, arte u oficio. En todos los ámbitos. El economista que quiebra un país por inepto, etcétera, ¿no? O por negligente, o por responder a otros intereses que no son los de su patria. Pero en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas, que no es solo la profesión médica, es el transportista que va a exceso de velocidad, es el ingeniero que por ahorrarse unos dólares hace las vigas más delgadas y se cae la casa y mata a la gente que vive dentro de esa casa. No hubo intención de matar, pero hubo negligencia, hubo errores, y se tiene que sancionar hubo errores por negligencia, no con recta intención. Y se tiene que sancionar esa mala práctica profesional. Y ya está sancionada en el Código actual. Artículo 459, homicidio inintencional. Es reo de homicidio inintencional que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución. ¿Se imaginan lo que se ponen los médicos con el actual Código Penal? Pero nadie decía nada. Y ahora que estamos haciendo bien las cosas, amenazas de renuncia, escándalo. Bueno, sabremos enfrentar esta nueva crisis, compañeros. ¿Qué es lo que dice? Comparen lo que dice el Código vigente, ¿eh? Homicidio inintencional es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro. Nada más. ¿Qué es lo que dice el nuevo Código Orgánico Integral Penal? Artículo 146. Homicidio culposo por mala práctica profesional, lo que antes era el homicidio inintencional. Esto es más amplio. También es el padre de familia que atropella sin querer a alguien. Aquí está especificando las condiciones en que se configura un homicidio en el caso de mala práctica profesional. Es decir, es un avance, no un retroceso. ¿Sí estamos claros? Esto incluye mala práctica profesional y lo deja en términos muy generales. Aquí precisamos los casos de mala práctica profesional, el homicidio en el caso de mala práctica profesional. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Recuerden que aquí era de 3 meses a 2 años. El proceso, pero había, siempre y cuando no esté penado en otro, no esté tipificado el delito en otro artículo, ¿no? Donde tenga una pena mayor. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión luego de cumplir la pena será determinado por la ley. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Esto es lo que argumentan ciertos dirigentes, yo creo algunos de ellos claramente malintencionados, politiqueros, ¿no? Está incluso un pseudo dirigente que está condenado a 6 meses de prisión por injurias contra el presidente, por haberme acusado con Jiménez y Villavicencio de haber fingido mi rescate el 30 de septiembre del 2010. Esa es la gente que está difundiendo mala información. Esto es lo que dicen que condena a los médicos. ¿Saben por qué se hizo este inciso? Porque antes había un artículo aparte para los accidentes de tránsito, porque esto
es básicamente para irresponsabilidad de los choferes profesionales. Se dialogó con el gremio de choferes, de transportistas, me dijeron, ¿cómo? Un artículo especial para nosotros, y tenían razón, era inconstitucional, ¿no? Aquello. Entonces, lo incluimos en un artículo en el que cuando existe acciones innecesarias, peligrosas y ilegítimas, la pena es de 3 a 5 años. Para explicarme, para entender esto, ¿cuál es la diferencia? Una cosa es que un conductor vaya conduciendo, se descuide por ver a una chica atractiva, porque lo llamaron por celular, genere un accidente y mate a sus pasajeros. Otra cosa es que deliberadamente replete el bus. Otra cosa es que deliberadamente vaya a exceso de velocidad. No puede ser la misma pena de un acto espontáneo a un acto deliberado. ¿Sí estamos claros? A eso se refiere, ¿no? Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Recuerden que y, no o, deben concurrir las 3 condiciones. Es innecesario ir a exceso de velocidad, es peligroso ir a exceso de velocidad y es ilegítimo ir a exceso de velocidad. ¿Sí está claro? Pero eso han utilizado malos dirigentes de los médicos para engañar al personal de hospitales públicos, para engañar a estudiantes de medicina y decir que es contra ellos y que se va a ir preso por una operación peligrosa. No tiene nada que ver. Que se van a ir presos inocentes. Es falso. Por el contrario, el artículo es muy taxativo, muy restrictivo. Veamos qué más dice el artículo del proyecto de Código Penal. Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, deberá concurrir, darse todo, no es uno de ellos, todo, lo siguiente. La mera producción de resultados no configura infracción al deber objetivo de cuidado, que se esté operando y fallezca al paciente. No significa per se la infracción al deber objetivo de cuidado. Esto lo expliqué el sábado pasado. 2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicadas a la profesión. Puede ser que utilice un bisturí obsoleto, etc. Pero si eso no fue la causa de la muerte, tampoco hay responsabilidad. Tiene que haber relación entre causa y efecto. 3. Esto lo ratifica el numeral 3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. No es que les insisto, fallece la persona, había observado reglamentos, no le había preguntado si era alérgico a medicamentos, utilicé instrumental obsoleto, pero se murió por un paro cardíaco que no tiene nada que ver con mis omisiones, tampoco hay responsabilidad. 4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y estabilidad del hecho. Todo esto se debe concurrir, o sea, debe darse todo esto, ¿no? Para ver si la persona, el profesional, tiene responsabilidad o no. Comparen el nuevo Código Penal, todo lo que dice, para ser muy taxativo, restrictivo, el caso de responsabilidad por mala práctica profesional, el homicidio inintencional por mala práctica profesional, con el vigente, artículo 459, homicidio intencional. Miren, son 2 páginas acá, para ser lo más restrictivo posible, para eliminar cualquier posibilidad de error. No hay sistema judicial perfecto, pero esto minimiza las posibilidades de error, ¿no? Con la discrecionalidad, la minimiza. Miren la discrecionalidad que hay actualmente. Ojalá eso le digan, pues, a los médicos, ciertos dirigentes. Ojalá eso lo digan, pues, a los estudiantes de medicina, a los que se exponen actualmente. Artículo 459, homicidio inintencional. Es reo de homicidio inintencional. Ese es el padre de familia que atropella a un peatón. Pero el médico que mata a un paciente. El ingeniero que construyó mal un puente, se va abajo y mató gente. Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución. Eso es todo lo que dice el actual artículo. Estamos dando pasos agigantados para proteger a los profesionales. Y estos le dan la vuelta para decir exactamente lo contrario. Ese es el país, compañero. Ese es el tercer mundo. Ese es el tercer mundismo que debemos superarnos. Los que queremos hacer las cosas bien somos víctimas de toda clase de ataques. Y los irresponsables que nunca se preocuparon de corregir esto, bien, gracias, tienen mucho menos problemas que los que uno enfrenta. Pero bueno, sabíamos que el camino no estaba lleno de rosas, pero sí duele, porque de los médicos esperamos mucho más. Yo sé que no son todos, pero ¿dónde está el resto? ¿Dónde levantan su voz diciendo basta de infamia? No hay gobierno que haya respaldado más a la clase médica que el gobierno de la Revolución Ciudadana. Callan, ¿no? Y con su actitud de silencio, pues son cómplices de lo que está pasando.
Le insisto, hemos tenido muchísimas reuniones, pero no nos engañemos. Independientemente de lo que hubiera salido, de lo que hubiéramos hecho, esto estaba preparado, ¿no? Para hacer un incidente político, para desgastar al presidente, al gobierno, para ponernos en contra de la clase médica, a su familia. Miren la carta que han presentado. ¿Dónde presentaron esta carta? En Ambato, los médicos del hospital de Ambato, del IES. La Asamblea Médica del Hospital IES Ambato, reunida el día de hoy, se ha manifestado profundamente preocupada por la situación que entorno juntos, o sea, el que escribió esta carta, sí, por favor que renuncie. Yo no me quiero perder con un médico que no sabe escribir entorno. ¿Ah? No es delito, Felipe, pero entorno y entorno es otra cosa. Son dos. Bueno, al ejercicio de la medicina ha generado la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Código Penal Integral. Esto, lejos de ser un instrumento, todavía no se aprueba ese código. Esto, lejos de ser un instrumento jurídico que garantice una atención adecuada a la sociedad, constituye un modelo persecutorio. Sí le suenan conocidas las palabras, ¿no? El código es punitivo, el código es persecutorio, el gobierno es persecutorio, quiere meter preso a todos los ciudadanos, mientras que la extrema derecha dice que queremos dejar libre a todos los delincuentes. Así es el país todavía. Cuando superemos esto, esas inconsecuencias, esas incongruencias, haremos dado un gran paso hacia el desarrollo. Esto, lejos de ser un instrumento jurídico que garantice una atención adecuada a la sociedad, constituye un modelo persecutorio que convierte el ejercicio el más noble de las prácticas profesionales en un acto delictivo. Esto es mentira, esto es una infamia. Y como ustedes verán, ni siquiera se nombra a la profesión médica aquí. Esto es para la mala práctica profesional en general. Esto es difamación, esto es mentira, esto es una infamia. Están engañando a los médicos, ¿no? Convierte al ejercicio del más noble de las prácticas profesionales en un acto delictivo, que es mentira. Y que en este contexto la práctica médica no puede seguir adelante porque ningún profesional puede purgar en la cárcel los resultados impredecibles que derivan de la naturaleza misma del ser humano y de las enfermedades que lo afectan. Esto es una gran mentira, es una gran falsedad. Nadie se va a ir preso por eso. ¿Quién se puede ir preso en el caso de los médicos? Todas estas clínicas clandestinas que ofrecían cirugías plásticas. ¿Cuántas jóvenes han muerto por eso? Cuando no tenían el instrumental necesario, la práctica necesaria, la asepsia necesaria en los mal llamados quirófanos que utilizaban. No esto, no una operación con todas las técnicas del caso y que el resultado es impredecible, puede morir el paciente. Por eso nadie se va preso. Esta gente está mintiendo, señores. Por supuesto, los titulares mañana van a decir, Correa llama a los médicos mentirosos para ver si me meten un balazo. Llamo a la prensa decente para que contextualice mis palabras. Los que han hecho esto tienen mala fe, están mintiendo, están manipulando. ¿Okay? No sé quién lo habrá hecho. O sea, aquí hay gente que está pensando, redactando esto, cómo hacerle daño al gobierno. Por lo expuesto, tenemos a bien comunicar a usted y por su intermedio a la autoridad superior de la institución la decisión que hemos adoptado. Respaldar la propuesta de la Federación Médica Ecuatoriana, por ahí van los tiros. Vaya, vean la postura de la Federación Médica Ecuatoriana y por quién está infiltrada, en la que se reconoce la necesidad de legislar sobre la práctica sanitaria, pero en el ámbito correcto, esto es, las instancias administrativas, la Ley Orgánica de Salud y el Código Civil, lo que les decía. Esto se logró con el consenso de los médicos. Ahora dicen que no debía estar en el Código Penal. O sea, hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho. Iban a tratar de generar incidentes. Ojalá eso quede extremadamente claro, ¿ya? O sea, lo que siempre quisieron es que no conste en el Código Penal. Llegamos a consenso. Hemos tipificado muy bien el homicidio inintencional por mala práctica profesional. Muy restrictivo, pero lo que querían es que no esté ahí. Entonces ha sido un gran engaño de parte de cierta gente. Hiciéramos lo que hiciéramos, hubieran hecho el mismo incidente, porque querían que él esté en el Código Penal, eso es todo. Dejando para el Código Penal solo aquello que efectivamente constituye un acto doloso. Hay delitos, señores, qué mal asesorados que están, yo soy economista, para algo aprendido. Dolosos, donde hay mala fe, te disparo para matarte, ¿ok? Y culposos, donde hay negligencia. Estoy manejando enfrente tuyo mi pistola y se me va un tiro y lo maté. No quise matarlo, pero fue por mis errores, por mi negligencia grave. Eso se llaman delitos culposos y eso también debe estar en cualquier código penal del mundo. Aquí hay abogados que me desmienten. La nueva teoría penal de esta gente es que solo deben estar los delitos dolosos en el Código Penal. Una barbaridad. Es decir, nadie que cause un accidente de tránsito puede irse preso. Mate a quien mate, porque no es doloso, es culposo. Eso, si estamos claros. Para que vean la confusión que tienen
cierta dirigencia médica. Presentar mi renuncia como forma de protesta frente al atropello del que somos víctimas, cuando la insensatez nos pone al mismo nivel que los mismos delincuentes. Esto, señores, es una gran infamia. En todo caso, los médicos que quieran seguir en esa infamia, ¿qué le vamos a hacer? Son libres de hacer lo que deseen. Sabremos salir adelante de esta nueva pretendida crisis, porque en verdad, en la realidad todavía no hay ninguna crisis. No nos doblegaremos ante medidas de fuerza, vengan de donde vengan. Sería retroceder 7 años al país, sería retrocederlo al 15 de enero del 2007. No nos doblegamos ni el 30S del 2010, cuando corría peligro nuestras vidas. No nos sometimos al poder de las armas. No nos sometimos cuando nos quisieran hacer huelgas, marchas, los maestros porque no querían evaluarse, las universidades porque no querían tampoco ser evaluadas. Esto sería, no es soberbia, no es prepotencia, ojalá se entienda. Esto sería volver 7 años atrás, al inicio, perder todo lo ganado. No obedecer a la razón, sino a la fuerza. Los médicos son libres de hacer lo que crean conveniente de acuerdo a su conciencia. Yo seguiré defendiendo el bien público, el bien de las grandes mayorías. No excluimos, si las cosas se agravan, estado de emergencia. Ya tenemos una lista de cerca de 750 especialistas de países amigos dispuestos a venir a trabajar al país, entre otras cosas, por los inmensos adelantos que ha tenido el sistema de salud público ecuatoriano. Pero sí hago un llamado a la reflexión. Lo que dice esta carta es pura infamia, es politiquería. El renunciar al sector público es un acto mediático, porque si va al sector privado rige el mismo Código Penal. Lo coherente sería renunciar a la profesión médica, si es que no quieren aceptar el Código Penal, la quieren rechazar, para que vean la inconsistencia. Sí hago un llamado a la inmensa mayoría de médicos y profesionales de salud que sabemos que nos apoyan, pero que están callados incomprensiblemente, a no dejarse manipular. Si hago un llamado a los ciudadanos a respaldar a su gobierno, hago un llamado a las víctimas, a las familias más bien, bueno, víctimas que han sobrevivido y a las familias de los muertos por mala práctica profesional, no solo médica, de toda índole, accidentes de tránsito, malas construcciones, etcétera. Cuando ustedes callan, pareciera que lo que hace el gobierno es todo malo, porque callan los beneficiados, callan los buenos, callan la gente a la que estamos protegiendo. A alzar su voz, a denunciar todos los casos, cuántos jóvenes, cuántas jóvenes han muerto por mala práctica médica en clínicas que querían tan solo llenarse los bolsillos y no tenían las condiciones mínimas de asepsia, de capacidad, de talento humano, de instrumental para realizar cirugías, sobre todo en el campo estético. Hoy más unidos que nunca, Ecuador. No vamos a dar marcha atrás. Esto lo va a interpretar la prensa y ciertos politiqueros como prepotencia, como soberbia. Esa nunca ha sido nuestra actitud. Hemos estado totalmente abiertos al diálogo. Comparen el artículo original con el artículo final. Se recogieron el 80-85% de las observaciones de los sectores médicos, pero claramente aquí nos demuestran que nunca tuvieron la intención de consensuar, sino que sencillamente querían que no esté tipificada la mala práctica profesional. Y no vamos a ceder a los caprichos de nadie, por noble que sea la profesión que ejerce. Más aún, por lo noble de esa profesión, deberían ser un poquito más responsables y consecuentes. Hoy más que nunca hago un llamado de unidad a la ciudadanía, a la inmensa mayoría de médicos que saben todo lo que hemos hecho por la salud, a las familias de las víctimas de la mala práctica profesional, que no es solo médica, es de transportistas, de ingenieros, con puentes mal construidos, etcétera, para seguir sacando adelante al país. No cederemos, sería retroceder al pasado, perder todo lo ganado. Un país que ahora sí se guía por la razón, por la justicia y no por la fuerza. Venga de donde venga. Y sabremos enfrentar esta crisis. El costo, si se da, será para nuestros ciudadanos. La historia nos sabrá juzgar, pero hemos tomado todas las medidas para enfrentar una posible crisis sanitaria. Por eso, el motivo de mi demora, considerable demora a esta reunión, y nuevamente le pido 1000 disculpas a los representantes de los medios de comunicación y a la ciudadanía que gentilmente nos sigue en vivo por radio y televisión. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.
Señor presidente, muchísimas gracias por ese importantísimo mensaje dirigido a la nación. Vamos a continuar con nuestro conversatorio aquí desde la sede de los artesanos del cuero en Gualaceo, en la provincia de La Suaya. Así es que vamos a seguir, señor presidente. Primera pregunta. Vamos con Marta Chuba, la compañera Marta Chuba de la revista Zona Libre, por favor, la primera pregunta. Señor presidente, buenas tardes. De revista Zona Libre. Una pregunta. Con la reciente detención del sargento Fabián Arcos, se abren nuevas pistas respecto de que hay involucrados en los hechos ocurridos en el 30S. En ese sentido, señor presidente, pues apareció un Twitter del señor ministro de Interior, José Serrano, donde indica un mensaje que vincula al ex jefe de inteligencia, Mario Pazmiño. Al respecto, ¿cómo ve usted el desarrollo de estas investigaciones, señor presidente? Siempre hemos sabido que los traidores a la patria, los recaderos de la CIA, han estado detrás del 30S. La cuestión era probarlo. Usted puede ser evidente y no tener las pruebas materiales para demostrarlo. Lo que no deja, ya no hay lugar a dudas, es que el 30S fue planificado. Esas son las primeras informaciones que ha dado el sargento en servicio pasivo, Arcos Pepino, me parece que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Arcos Pepino, ¿no? Que hubo días de preparación, y no desde la policía solamente, desde inteligencia militar, de agentes de inteligencia en servicio pasivo y vinculados a un tipo cuyo nombre ni siquiera quiero mencionar, porque créame que me causa repulsión, ¿no? Ver tanta traición, tanto entreguismo y tanto descaro, porque todavía sigue por ahí fungiendo de supuesto dirigente político. Entonces creo que las declaraciones y la entrega a la justicia del sargento Arcos servirá de mucho para esclarecer lo que pasó el 30 de septiembre. Por si acaso el sargento Arcos es el que sale en los videos, revisa la ambulancia, parece que no sale disfrazado de palabras de grueso calibre, ¿no? Bueno, todo hombre es capaz de las más grandes noblezas y las más grandes bajezas, aunque sea en algo ha reparado esa miseria humana entregándose a la justicia del Ecuador. Estaba fuera del país y voluntariamente ha regresado para enfrentar su responsabilidad ante la ley y obviamente pues se le garantiza siempre el debido proceso. Pero su información será de mucha valía, de mucha utilidad para esclarecer o para confirmar, mejor dicho, para demostrar lo que todos sabemos ocurrió el 30 de septiembre del 2010. Gracias, señor presidente. Demos paso ahora a César Tacuri, comunicador de Ecuador TV, quien tiene la siguiente pregunta. Adelante, por favor, César. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches. El senador estadounidense Bob Menéndez se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia y también del FBI por un supuesto tráfico de influencias a favor de los hermanos ecuatorianos William y Roberto Isaías. Voy a citar el medio de comunicación, señor presidente, es la NBC de Nueva York, quien dice que los familiares de Isaías, que entre paréntesis, recordemos, fueron sentenciados en Ecuador por peculado, habrían entregado considerables donaciones a Menéndez y al Partido Demócrata de Estados Unidos para recibir estos beneficios. Entonces, bajo esa perspectiva, señor presidente, ¿cómo ve el gobierno nacional esta investigación y también el proceso de extradición? Pues es un secreto a voces, compañero, y algunos anhelan la democracia norteamericana, y hay cosas en la democracia, entre comillas, norteamericana que fueran inaceptables, gracias a Dios, en Latinoamérica. Por ejemplo, el lobby. Usted sabe lo que es el lobby, ¿no? Es legal el lobby en Estados Unidos. Es el exministro que pone una empresa para gestionar cosas de grupos de poder, porque son carísimos esos lobbies. Entonces solo es Chevron, las transnacionales las que pueden contratarlos, no el ciudadano de a pie. Entonces ellos van a pedir favor a los senadores, todos los contactos que han hecho mientras fueron ministros. Eso sería inadmisible pues en Ecuador. De hecho es delito, tráfico de influencia. Y allá es común que un senador, él lo ha dicho Menéndez, pero no ha hecho nada malo, llame a autoridades de migración, es decir, del Poder Ejecutivo, para pedir que se le dé asilo a 2 prófugos de la justicia. Es común. Lo grave, ¿ya? Imagínense que un asambleísta nuestro llame al canciller a decir, ¿sabes qué? Dale asilo a este prófugo de la justicia, ¿no?
Pero lo grave, ahí sí lo grave, y eso es el escándalo, el cruce, el conflicto de intereses, es que casualmente pues esos prófugos de la justicia han financiado su campaña. Y la familia de esos prófugos de la justicia han financiado la campaña del Partido Demócrata. Así que qué bueno que eso investigue la prensa y qué bueno que el país se dé cuenta a lo que hemos tenido que enfrentar. Los trámites. Si Estados Unidos tuviera voluntad política, mañana extradita a los israelíes. Nos han pedido de todo, ¿no? Que todo es traducido al inglés, al chino, al japonés, al marciano, que 10.000 copias, que la última copia, todo se ha entregado. Y falta voluntad, que nadie se engañe. No quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque también en el mundo anglosajón son muy pragmáticos, ¿no? Cometieron un delito en Latinoamérica, eso no es nada. Pero acá están pagando impuestos, dando puestos de trabajo, haciendo business, así que déjalo nomás, nos conviene tener. Hay mucho de ese pragmatismo anglosajón en todo esto. Más las influencias políticas y el tráfico de influencias debido a que financian campañas de políticos norteamericanos. Pero ojalá el pueblo ecuatoriano tenga claro a qué nos hemos enfrentado. Y aquellos que añoran, es el tercermundismo, nosotros somos los más brutos, no sabemos qué es democracia y hay que aprender la democracia estadounidense. Recuerden que esto es parte de la democracia estadounidense, el lobby y asambleístas llamando para pedir favores a migración con respecto a ciertos amigos de muy dudosa procedencia. Muy amable, señor presidente. Continuamos con el conversatorio y ahora el turno para el periodista William Ochoa de Sol Televisión. Adelante, William, por favor. Bienvenido al Jardín Azuayo, señor presidente. Aureo Pérez de Sol Televisión y Semanario El Sol le saluda. La pregunta: a pesar de las inversiones del gobierno que ha realizado en materia de vialidad y servicios, la provincia de la Azuay todavía continúa retrasada dentro del sector rural, lo que evidentemente golpea su competitividad. ¿Cuál debería ser el papel que juegue la prefectura provincial para potenciar su desarrollo tras más de 10 años de administración de Paul Carrasco? Señor presidente. Eso es lo clave, compañeros. Yo, por explicarles el motivo de mi retraso y el problema que estamos enfrentando, no di el informe de lo que hemos hecho el día de hoy, que hemos tenido una jornada muy intensa. Pero créeme que a mí me da indignación, peor a los residentes, ir de aquí hasta San Juan, donde está la Escuela del Milenio. Una carretera que es más bache que carretera. Entonces la gente dirá, ahí está el gobierno. De hecho, había gente, mire, presidente de la carretera. Esa no es carretera del gobierno, es la prefectura. Competencia de la prefectura, el gobierno provincial, son las carreteras, los caminos rurales, los caminos al interior de la provincia. Nuestra responsabilidad es la red estatal, ¿ya? La red vial principal. Los caminos vecinales, los caminos rurales, es competencia, responsabilidad de la prefectura. Y créame que los caminos vecinales y rurales de la Azuay son un desastre completo. Incluso Cañar, que tenía un grave problema en este sentido, ha avanzado muchísimo, trabajando con el gobierno nacional. Vaya, vea los caminos vecinales en Chimborazo, en Tungurahua, que tiene los mejores caminos vecinales y rurales de todo el país. Y en Azuay son un desastre, incluso caminos tan importantes como Gualaceo, San Juan. Entonces, esto es responsabilidad de la prefectura. Por favor, téngalo claro, Azuay. Y no es que no ha habido recursos, la prefectura gana en directa proporción de lo que gana el gobierno. O sea, si nosotros somos suertudos porque se han subido los precios del petróleo, también es suertuda la prefectura, porque en la misma proporción le suben sus ingresos. Si somos suertudos porque estamos triplicando la recaudación de impuestos, también se le está triplicando a la prefectura el ingreso por ese rubro, porque por ley reciben proporcionalmente. Entonces, no ha sido falta de recursos, ha sido negligencia, ha sido creer que la prefectura es hacer bailoterapia, regalar cemento en víspera de elecciones, la demagogia pura y simple. Lo sabe bien el sector rural. El sector urbano no lo sabe tan bien porque no se ve afectado por esas deficiencias de la prefectura, es una de las inconsistencias. Todos votan por la prefectura, pero el trabajo de la prefectura está orientado al sector rural. El sector rural siente el abandono, el sector urbano no lo siente, porque ahí lo que se siente es el trabajo de la alcaldía. En todo caso, estamos planificando, pues no, pero todo depende de la decisión del pueblo azayo, un programa para los próximos 5 años de $500 millones, al menos, entre red estatal y caminos vecinales, ¿no? Red estatal que incluye Sixi y Gualaquiza, la ampliación a 4 carriles del descanso Biblián, ¿no? Pero también un programa agresivo de caminos vecinales, porque Azuay se está quedando atrás en competitividad, productividad, competitividad sistémica por la falta de caminos vecinales. Muchas provincias
están más adelante que Azuay, la propia Cañar, donde se han hecho decenas de kilómetros de caminos vecinales de primera categoría. Con Azuay no se ha podido hacer, se está quedando atrás Azuay. Hemos hecho con autoridades del gobierno y nuestros representantes locales un programa para los próximos 5 años de $500 millones, pero para eso se necesita trabajar coordinadamente con el gobierno provincial de Azuay. Eso ha sido imposible en estos 7 años, imposible. Señor presidente, en esta ronda de preguntas el turno es para La Voz del Río Tarqui, con su periodista Ediler Pulia. Adelante, por favor, Ediler. Señor presidente, buenas noches, bienvenido a la provincia. De acuerdo a las estadísticas, Ecuador logró una histórica reducción del índice Perdón, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono? Perdón, presidente. De acuerdo a las estadísticas, Ecuador logró una histórica reducción del índice de homicidios en el 2013, de 10.8 casos a 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, además de la disminución del robo a locales comerciales y de automóviles y la desarticulación de bandas delincuenciales. ¿Hasta qué punto, señor presidente, esos logros son la consecuencia de la implementación de tecnologías, de las alarmas comunitarias y de las cámaras de videovigilancia y de las cámaras también en los taxis? ¿Se piensa implementar este tipo de instrumentos en todo el país? Sí, en gran medida, pero no en todo. Ya te voy a decir de qué ha dependido también. Pero hoy día tuvimos el gabinete de seguridad en el ECU, precisamente después en el propio ECU empecé a manejar la crisis con videoconferencias. Gracias a Dios estamos en el mejor lugar que podíamos estar para conocer lo que estaba pasando a nivel del país con respecto a ciertos médicos que amenazan con la renuncia. Y por eso me quedé 1 hora por lo menos ahí. Había muchos ministros, estaba el director del IES de casualidad en Cuenca, entonces también lo pudimos llamar y tener esa reunión de emergencia. En todo caso, de 9 delitos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, porque hay delitos que no tienen que ver con la seguridad ciudadana, calumnia, por ejemplo, o abuso de confianza, pero que es robo a casa, robo de vehículos, obviamente asesinatos, etcétera. Son 9 delitos que le damos seguimiento en el Gabinete de Seguridad. 7 se han reducido, 2 se han incrementado, que son robo a motos, y se ha incrementado por la cantidad de motos que existen, y tenemos que actuar más contundentemente. ¿Cuál era el segundo? Se me escapó. Y el otro es accidentes de tránsito, ¿no? Las muertes por accidentes de tránsito, que también hay un incremento. Ustedes saben los esfuerzos que ha hecho el gobierno, ya es cuestión de la ciudadanía. Además, la inmensa mayoría de esos accidentes de tránsito son dentro de los centros urbanos. Eso es competencia de los municipios, no son en carretera. En carretera han disminuido los accidentes de tránsito, son dentro de la ciudad. Entonces ya la AME, los municipios deben reaccionar al respecto. Son los dos tipos de delitos que se han incrementado: robo de motocicletas y muertes por accidentes de tránsito. El resto, homicidios, robo a casas, robo de vehículos, robo a accesorios de vehículos, todos han disminuido. Y claramente eso tiene que ver con el apoyo a la policía, con el ECU 911, con el equipamiento y sobre todo con las UPCs y los botones de auxilio. Pero, y eso es lo que te decía, hay otro factor fundamental: la reforma judicial. Cuidado, no pierdan de vista esto. ¿Cómo íbamos a tener seguridad si encontramos el país con 20.000 personas privadas de libertad y nos soltaron 9.000? Y en el 2010 teníamos 11.000 personas privadas de la libertad. Hoy tenemos 24.000, porque hay un sistema de justicia, no por como dice la prensa que Correa mete preso a todo el mundo, yo no juzgo, sino que hay un sistema de justicia que ahora sí sanciona. Antes teníamos 80% de presos sin sentencia, ahora 70% de los presos tienen sentencia. La unidad de flagrancia es un éxito completo. Entonces, te cogen infragante y asaltando a alguien, no es que tienes que esperar 2 años para que te juzguen. Te juzgan en 48 horas y tienes tu sentencia. Entonces, nos ha subido de nuevo a 24.000, por si acaso, muy por debajo del promedio latinoamericano. Pero eso significa que 13.000, en su mayoría, peligrosos delincuentes están presos, ya no están libres. Y eso es un factor decisivo para este decrecimiento tan importante en la mayoría de delitos. En algunos tenemos decrecimientos muy importantes, homicidios, por ejemplo. Estamos muy por debajo de la media de América Latina y acercándonos, ya mismo alcanzamos a Uruguay, que es los países más seguros de nuestra América. Por supuesto, nuestra meta no es Uruguay, sino una Europa que tiene 3.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo te podría decir 3 factores, ¿no? UPCs, toda esta nueva estrategia, botones de auxilio, equipamiento, ECU 911, policía, apoyo a la policía y sobre todo inteligencia policial. Se está enfatizando mucho eso, por eso que hay muchas bandas. Mucho de esto era crimen organizado, robo de carros,
Chulco, que tiene que ver mucho con sicariato, etcétera, y algo que no debemos olvidar. Gracias a Dios el sí triunfó en mayo del 2011 y se pudo dar esa profunda reforma al sistema judicial. Si no, no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado en justicia. El problema sobre todo estaba en el sistema de justicia. Aquí está nuestro ministro del Interior, que además es del vecindario. Entonces, no sé si quiere agregar algo más. No, presidente, efectivamente señalar que lo que venía sucediendo en el sistema de justicia era un secuestro de jueces. No nos olvidemos que teníamos cerca de 4.000 caducidades de prisión preventiva, teníamos cerca de 5.000 medidas sustitutivas, todas estas en su gran mayoría, sobre todo se habían dado en la provincia del Guayas, con una corte secuestrada por el Partido Social Cristiano. Definitivamente eso también hay que ser muy enfáticos. Y ahora está esta nueva selección de jueces que ya no son puestos al dedo, jueces que son realmente ganan concursos. Hacemos una coordinación permanente de seguimiento y esto está determinando efectivamente, como usted lo ha señalado, que no tengamos solamente personas detenidas, sino que tengamos sobre todo procesos judiciales terminados. Entonces, esto, romper la brecha de la impunidad, romper la cadena de impunidad ha sido clave, y obviamente la gestión preventiva con el nuevo modelo desconcentrado en la policía. Eso son factores sustanciales, y todo el apoyo que estamos dando también en materia de inteligencia delincuencial. Ya no, aquí esto también es importante, presidente, nada más señalar, ya no estamos preocupados solamente de la droga que iba a Estados Unidos, a Europa, sino aquí estamos preocupados en realidad de los delitos que se cometen en nuestro país, y resolviendo eso y dándoles todo el apoyo tecnológico y todos los recursos también a esas unidades. Por favor, esta cifra es importantísima, revisen. Se nos redujo la población carcelaria de cerca de 20.000 a 11.000. Los socialcristianos, la derecha, hipócrita, como siempre decía, culpa al gobierno por sus leyes prodelincuentes. Fueron leyes que dejaron ellos hechas y mal interpretadas por jueces que eran socialcristianos también. Entonces, por eso tuvimos que llamar a la consulta popular. Hoy esa población ha subido de 11.000 a 24.000. ¿Saben lo que significa que 13.000 potenciales delincuentes estén presos y no deambulando por las calles? Y vendrán los románticos. Correa cree que la represión es la solución a la inseguridad. No creemos eso. Creemos en educación, en igualdad social, en equidad. No seamos ingenuos. Mientras se logra aquello, no es que podemos dejar al violador pues paseándose por las calles. Y no es que la prisión solo tiene fines de rehabilitación, ojalá podamos rehabilitar a ese ciudadano, pero proteger también a la ciudadanía de peligrosos delincuentes. ¿Se imaginan lo que era tener 13.000 potenciales peligrosos delincuentes en la calle? Y ahora están en la cárcel. Y por si acaso, el promedio mundial latinoamericano es 2 personas privadas de libertad por cada 1.000 habitantes, ¿no? 208 por 100.000 habitantes. Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, y nosotros estamos en 147 este momento. Sí. Pues. Entonces todavía estamos muy lejos de los promedios latinoamericanos. Imagínense cómo estábamos antes. Pero nos soltaban a todo el mundo. Entonces era como echarle agua al humo, no al fuego. Era, ¿cómo le llamaban? La puerta giratoria. ¿Cómo es que le decían? Carrusel. El carrusel, ¿no? Porque la policía atrapaba delincuentes, entraba por la parte delantera del juzgado y salía por la puerta trasera enseguida. Y nos soltaban a todo el mundo. Era imposible. Y la presión de la seguridad, el clamor por seguridad de la ciudadanía estaba sobre el Ejecutivo, cuando la culpa, la responsabilidad siempre fue mía, pero la culpa la tenía la función judicial. Gracias a Dios ganamos esa consulta, ahí están los resultados, compañeros. Señor presidente, tenemos una nueva pregunta ahora con el periodista Leonidas Márquez de Campaña News. Adelante, por favor. Buenas noches, señor presidente. Presidente, se ha anunciado un acuerdo con China con el fin de impulsar proyectos fundamentales en el Ecuador para avanzar en el cambio de la matriz productiva. Por mencionar 2, están el Coca-Cola Sinclair y la refinería del Pacífico, que tienen un costo que rebasa los $10.000 millones. ¿Cómo van a transformar en el mediano y largo plazo estos proyectos la vida de los ecuatorianos? ¿Es positiva la relación con China? La relación con China es recontra positiva. El que diga lo contrario, ya ¿qué podemos hacer pues frente a gente que ya piense con el hígado, no con la cabeza, ¿no? Créame que en otros países se hacen seminarios para estudiar lo que hizo el Ecuador para aprovechar de la manera que estamos aprovechando el potencial chino. China financia a Estados Unidos, lo ha salvado de la quiebra a Estados Unidos, le ha comprado bonos del Tesoro a Estados Unidos, pero si financia Ecuador es que nos estamos entregando a China. ¿En qué cabeza cabe, por Dios?
Esa es la lógica. China, ¿cuál es el talón de Aquiles chino? Petróleo, energía. ¿Cuál es el talón de Aquiles nuestro? Financiamiento. A ellos les sobra financiamiento, a nosotros nos sobra petróleo. ¿Cuál es la obvia, por Dios? Denos financiamiento y le damos petróleo. Denos financiamiento para la refinería y tenemos contrato a largo plazo para enviarles derivados. Ganan ellos y ganamos nosotros. Pero hay gente que sataniza esto. La historia sabrá juzgar cuando se calmen las pasiones de coyuntura, las pasiones políticas que enceguecen, sabrá juzgar, pero realmente son cosas demasiado evidentes, ¿no? Por supuesto que es positivo que nos financie la refinería del Pacífico. De esa manera, después de 40 años de ser exportadores de petróleo crudo, superaremos ese absurdo, que es como exportar choclos e importar humita. Eso es lo que está haciendo Ecuador. Exportar crudo e importar derivados, y finalmente produciremos nuestros mismos derivados, se generará trabajo, valor agregado, desarrollo tecnológico y se ahorrarán divisas y el país será menos vulnerable. Algo similar con Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola incluso son concursos, pero concursos con financiamiento, me parece, que los gana China porque da financiamiento a sus empresas. Sin embargo, Brasil también da financiamiento a sus empresas, Rusia también da. En todo caso, lo ganó una empresa china, y esto, que son proyectos extremadamente rentables y positivos. Aquí está, también es del barrio, el ministro de Electricidad y Energía Renovable. Él nos podrá decir cuánto ahorrará a diario el país por dejar de importar combustible, que ahora importamos. Imagínense, con el potencial hidroeléctrico que tenemos, Ecuador importaba energía, habíamos gastado como $1.000 millones en importación de energía. Resolver en los próximos 5 años toda la vialidad de la SUAY cuesta 500 millones. En importar energía gastamos en los últimos años 1.000 millones. Esa era la irresponsabilidad con la que se manejaba el país. Y se utilizaba combustible importado también para termoeléctricas. Eso va a acabar con Coca-Cola Sinclair y las otras 7 hidroeléctricas. Pero aquí está Esteban Albornoz, si nos puede decir cuánto ahorrará a diario el país por tener Coca-Cola Sinclair. Si le pasan un micrófono, no sean malitos. Gracias, presidente. Buenas noches. Con la construcción de Coca-Cola Sinclair y las 7 hidroeléctricas adicionales, el Ecuador se va a ahorrar al año $1.000 millones, pues vamos a poder sustituir el combustible que utilizamos en las centrales térmicas, que es importado, que además es altamente contaminante, con generación hidroeléctrica. A partir del año 2016, la energía que se consume en el Ecuador provendrá de energía hidroeléctrica, energía limpia. Ese es el gran beneficio que tenemos. Lamentablemente en el país habíamos aprovechado apenas el 15% del gran potencial hidroeléctrico. Ahora estamos aprovechando los grandes recursos hidroeléctricos con el fin de cambiar la historia energética del país, presidente. ¿Cuántos kilovatios, cuántos megavatios se va a incorporar en el 2016? 2.700 megavatios. De esos 1.500. Así es. O sea, solo Coca-Cola Sinclair nos dará cerca de $330 millones de ahorro por año. Efectivamente, ¿Okay? presidente. En 7 años está pagada la hidroeléctrica. Esos son proyectos altamente rentables financieramente, pero no es lo único importante, sino que a nivel estratégico, no depender de combustible que importamos, que además deteriora la balanza, las cuentas exteriores del país, no tener que importar energía, o sea, lograr la soberanía energética. O sea, esas son cosas que no se pueden medir solamente por rentabilidad financiera, son cosas sumamente importantes para el país. Señor presidente, Fernando León, es el periodista del semanario El Pueblo, también participa de este conversatorio. Adelante, por favor, Fernando. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor presidente. Sí, hace un momento usted se refirió a la vialidad rural de la provincia. Yo quisiera referirme a la vialidad estatal. En este marco, señor presidente, ¿cuáles son los proyectos emblemáticos que tiene su gobierno para la provincia y para la región? Y le voy a citar uno en especial, que es la vía por el descanso. Una vía que recibe un tráfico diario de 18.000 vehículos. Se están haciendo los estudios para la ampliación de esta vía a 4 carriles. ¿Su gobierno, señor presidente, estaría en condiciones de garantizar la ejecución de esta carretera? Bueno, quiero decirle que, y por eso el gran apoyo que tenemos aquí en la SUAY, bastión de la Revolución Ciudadana, que una de las provincias que más ha recibido obras en vialidad, en general, en todos los aspectos, pero refiriéndome a su pregunta,
en vialidad se llama Azuay. Azuay está bailada, como el Austro en general. El Austro estaba totalmente abandonado en cuestiones de vialidad. Sin embargo, todavía falta por hacer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para completar lo que falta por hacer? Estamos completando la Xut-Cochancay, la troncal, que va a ser tremenda vía de hormigón, ¿verdad? Vamos a completar, para que vean la influencia morlaca en el gobierno, porque aquí el representante del METOP también es del barrio. Ya. Bueno, ya le voy a pasar a Boris. Vamos a completar ese tramo, que eso sí fue mucha negligencia del viejo METOP, que ojalá nunca más ocurra. ¿Cómo se llama la vía? No, la lenta que... Cuenca Pasaje. ¿Cuál es el tramo que falta? Lenta San Francisco. Lenta San Francisco, Pasaje. que se dejó incompleto. Ya estamos trabajando para completarlo, ¿no? Tenía entendido que habían empezado los trabajos del descanso. Yo volé en helicóptero y había movimiento de tierra. Se refiere a la vía Descanso Jadán. Porque Descanso Biblián ya se está ampliando. Es una variante que estamos pensando desde el intercambiador. La Descanso Biblián ya se está ampliando y hay movimiento de tierra. Vengo sobrevolando día eso. Sí, ese es el Descanso Azogues. Azogues. Y vamos a ir hasta Biblián, 4 carriles solo hasta Azogues. Solo hasta Azogues. Ok, Azogues a Biblián. Descanso Azogues, 4 carriles, eso ya se está haciendo. Esta variante que también me informaron, ¿cuándo estará? Los estudios se entregan en el mes de mayo, señor presidente, y en función de eso veremos. Estaba previsto 2 túneles, y eso es ver la factibilidad económica de los mismos, porque usted sabe que los túneles cuestan $1 millón el kilómetro, entonces en función de eso se verá. Pero la ampliación de la vía propiamente dicha, Descanso, Puente Europa, como tal, esa no está prevista, esa ampliación. Y Azuay, por los estudios que se están haciendo. Va a ser la provincia que más conexiones con la Amazonía tenga, ¿no? Ahí está la Guarumales Méndez, ahí está la Gualaceo Limón, y en los próximos días una gran noticia, empezaremos la Sixi Gualaquiza. Ya está todo, ya está asignado, ya está contratado todo, ya están armando el campamento. Una vez que estén armado el campamento empiezan los trabajos. Se ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer y lo estamos haciendo. ¿Okay? Señor presidente, quisiera solicitar su anuencia, estamos casi sobre la hora para formular la última pregunta que tenemos. No se preocupen, yo ando con Chuchaki Moral porque lo hice esperar como 1:40. ¿No? Muchísimas gracias. Sí, el problema es que tenemos un acto proselitista y hay otra gente que está esperando, pero bueno, vamos a lo más rápido. Gracias, señor presidente. Mario Calle, de las cadenas Radio Carrusel Super K, está con nosotros para la pregunta, por favor. Adelante, Mario. Señor presidente, buenas noches. Quiero volver al tema con el que usted empezó este conversatorio. Disculpas por volver a preguntar, pero es importante que los ecuatorianos sepan exactamente qué medidas se van a tomar o se tomarían en caso de que se agudice o agrave la crisis de los médicos en el país. Yo le repito, el gobierno no dará marcha atrás. Y espero que el bloque de asambleístas, esto lo hemos trabajado en conjunto, somos un mismo proyecto político, tampoco dará marcha atrás. Y esto no es signo de prepotencia como van a tratar de posicionar, que no estamos abiertos al diálogo. Se ha dialogado, se llegó a consensos, pero ahora piden otra cosa. Y les insisto, yo temo que independientemente de lo que hubiéramos hecho, de parte de ciertos sectores se hubieran generado los mismos incidentes, porque hay otra intencionalidad en todo aquello. Ceder ante la fuerza, porque no tienen la razón. Esta carta es totalmente mentirosa. En general, las declaraciones de ciertos representantes de los médicos son absolutamente equivocadas. Yo le aseguro que la inmensa mayoría no ha leído el artículo, sobre todo de los médicos que trabajan, a los cuales le están presentando las cartas de renuncia, etcétera. Ceder ante esto sería no ceder ante la razón, sino ante la fuerza, y hacer retroceder al país 7 años. Uno de los mayores avances que ha tenido el país. Si hubiéramos cedido ante la fuerza, no habría evaluación de profesores. El MPD seguiría destruyendo nuestros colegios, nuestra universidad. Cierta fuerza pública mal orientada seguiría teniendo patente de curso para atentar a derechos humanos, etcétera, si hubiera cedido el 30 de septiembre del 2010. Ceder ante la fuerza, no ante la razón. Siempre estamos abiertos ante la razón y hemos dialogado. Mañana tratará de posicionar ciertos medios, Correa cerrado, cierra las puertas al diálogo. Las puertas han estado totalmente abiertas al diálogo. Se logró un consenso, se ha actuado
y ahora nos quieren volver al pasado, ¿no? Entonces sería ceder ante la fuerza, no ante la razón. Además, los argumentos que presentan son totalmente equivocados. No es que se está satanizando a profesión médica, no es que se le está tratando como delincuentes, no es que si se les muere un paciente se va a ir preso, todo eso es mentira, ¿no? Es muy restrictivo el artículo, mucho más restrictivo de lo que consta actualmente en el Código Penal vigente. Muy taxativo, muy técnico, etc. Y consensuado. Sería ceder ante la fuerza, no ceder ante la razón, sería volver al principio, perder todo lo ganado. Y sería hacerle un daño inmenso al país. No vamos a dar marcha atrás. Los médicos son libres de tomar las decisiones que crean convenientes. Hay una gran inconsistencia además en eso. Renunciar al servicio público y ir a la práctica privada, es el mismo código. Lo coherente sería renunciar a la práctica médica, porque el sector público es el sector privado y más la práctica profesional, ¿ya? Y bueno, nosotros por todos los medios trataremos de defender el bienestar del pueblo ecuatoriano. Eso significa, no voy a decir todas las opciones que tenemos, hemos estado trabajando en eso durante el día, mientras uno visita las escuelas del milenio, tiene que estar con el teléfono en oreja, hacer videoconferencias, llamar desde el hotel, etcétera, ¿no? Vía internet. Entonces tenemos algunas estrategias, ¿no? No se excluye estado de emergencia, tenemos registrados 750 médicos en el IES, ¿no? Especialistas que quieren venir a trabajar el país, entonces ya se los va a ¿cómo se llama? De parte del Ministerio de Salud, ¿cómo se llama lo que se hace? Acreditar, la CENESID reconocer sus diplomas, habilitación. El Ministerio de Salud los va a habilitar, el CENESID va a reconocer sus diplomas y en caso de que, ahorita estrictamente hablando no pasa nada, solo hay una renuncia efectiva. Y de un médico, Juan Barriga, traumatólogo, que lo conozco bien, él me vio la rodilla, no entiendo su actitud, es médico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Será que Melec quedó campeón? No sé. Pero él ya pensaba renunciar y aprovechó la coyuntura para tener cobertura mediática. Me duele mucho, pero incluso después argumentó, cuando vio su incoherencia de que renuncia por el nuevo Código Penal y va al sector privado, donde sigue el mismo Código Penal, dice, no, es que en el sector privado sí tenemos los equipos necesarios para ejercer nuestra profesión. En estos momentos los equipos del sistema público le hacen un paseo al sector privado. Pero incluso si falta algo que nos diga y lo completamos, no es argumento, ¿ok? Entonces, en caso de que realmente se concrete una crisis, porque en estos momentos estrictamente no pasa nada, pues les insisto, tenemos una serie de estrategias para no dejar indefenso al pueblo ecuatoriano, pero no cederemos ante esta presión. Señor presidente, queremos agradecerle a usted por haber compartido con nosotros. Otro del barrio, que me va a matar el resto del país. Aquí está el presidente del directorio del IES. No sé, Corcho, si tú quieres agregar algo más. Sí, presidente. Solamente parece gobierno local, ¿eh? Información. En el mes de agosto firmamos con el gobierno de la República de Cuba un convenio. Están listos 743 médicos y esta tarde hemos coordinado con el Ministerio de Salud. Este momento están en Cuba un equipo del Ministerio de Salud y del CENESID acreditando 250 médicos más, pero no pensando en emergencia, porque creemos que la sensatez va a ganar, presidente. La Asamblea está debatiendo ya las primeras ideas del Código de Salud, porque esta es una ley general, presidente. O sea, realmente este es, como usted lo ha leído, el marco de referencia para las especificidades que estarán en el Código de Salud. Ahí se especificarán, pero es poco menos que imposible. Hemos hecho todas las posibilidades de que concurran simultáneamente todos esos agravantes. Solamente una persona de mala fe podría concurrentemente hacer todo eso para ser ahí sí castigado, como lo dice la Constitución. Creo que la sensatez, yo soy optimista, los médicos nos están mostrando su verdadero compromiso. El compromiso de Hipócrates no es cualquier cosa, es un compromiso con la vida, no con la muerte, no con el chantaje. No se puede dejar al más desvalido, que es el enfermo, abandonado a su suerte, pues eso es lo que menos hacen los médicos. Hemos recibido muchas adhesiones, presidente, de médicos privados, lo cual empieza a cambiar la historia de este país. Médicos que dicen, en el IES hay los equipos que no tenemos en el sector privado, y si es que llegaría por insensatez a provocarse alguna emergencia, pues dejarán sus despachos privados y trabajarán. Yo creo que nadie ha hecho, como ha dicho usted, presidente, nadie ha hecho tanto por la salud de este pueblo.
Solamente en el IES, solamente en el IES. En el día que usted empezó, presidente, se atendían 1.200.000 personas por año. Hoy día se atienden 12 veces más. 12 veces más. 1.200.000 personas por mes, cualquier tipo de atención. Eso es un cambio, y ese cambio no va en beneficio del gobierno. Ese es un cambio a favor del pueblo. Los que quieren dar contra el gobierno, los que están afectando al pueblo ecuatoriano, se están equivocando otra vez. El pueblo tampoco va a aceptar que en este caso, por divergencias secundarias, sobre la redacción de un artículo, se quiera atentar contra su salud, contra su derecho constitucional. Ayúdenos, ustedes los medios tienen que ayudarnos a que se lea sensatamente ese artículo. No hay para malas intenciones. Y esa carta, presidente, es una carta infame. Les obligaron, les presionaron a la gente recién ingresada. Y un dato más, no para decirles a los médicos que ya están en salud, en el IES y en el ministerio, que se vayan. No queremos que se vayan, que se queden todos. Pero llamamos, presidente, el lunes pasado a un concurso para 1.200 plazas. Y llamamos a otro concurso para 800 plazas de enfermeras. En enfermeras tenemos 15.000 personas registradas en el Ministerio de Relaciones Laborales y para médicos tenemos 3.000. Por tanto, sí hay gente comprometida con este país que quiere dar lo mejor de su capacidad para que la salud no sea privilegio de pocos, sino derecho de todos. Un par de ideas finales sobre este asunto, compañero. No es cierto, como tratan de hacer creer, que se quiere tratar a los médicos como criminales. El artículo ni siquiera se refiere a los médicos en particular, sino a la mala práctica profesional, como lo ordena la Constitución. Pero, por ejemplo, aquí dice, presentar mi renuncia como forma de protesta frente al atropello del que somos víctimas cuando la insensatez nos pone al mismo nivel que los mismos delincuentes. Esto es mentira. Segundo, no es verdad que un inocente se va preso porque le salió mala operación. Tiene que concurrir una serie de circunstancias, haber negligencia grave, haberse saltado los procedimientos, que son malos, que esas omisiones graves lleven al resultado final, etcétera, etcétera. Será revisado todo esto por técnicos, por especialistas, no solo en el caso médico, en el caso de accidentes de tránsito, en el caso de malas construcciones, etcétera. Tampoco es cierto. Y por último, aquí una idea muy importante, porque muchas veces nos confundimos. Las leyes no son para tal o cual persona, tal o cual grupo profesional. Las leyes son para la sociedad. Y nosotros debemos velar por el bien común. Y eso es precisamente lo que haremos, compatriotas. Señor presidente, reiteramos el agradecimiento a usted, a los señores ministros que han compartido con los ecuatorianos a través de los medios de comunicación estas reflexiones a los diferentes tópicos tratados en este conversatorio. Una muy buena noche, señor presidente, señores ministros, y a todos los ecuatorianos, una buena noche.